y 20 del 26 de octubre daremos inicio a la Junta sobre la situación y el caso de Jaime. Buenos días, mi nombre es Jaime Zambrano, actualmente resido en la ciudad de Cali, pero tengo un inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá desde el 2019. Inicié un contrato de arrendamiento con la señora Patricia. En 2019 el canon de arrendamiento estaba por 950.000, sin embargo actualmente está en 1.650.000. Tengo un problema, la señora Patricia no me paga un arriendo desde enero del año en curso y no solo eso, ella vive en Yopal y los que viven en el apartamento son sus dos hijos mayores de edad que según los vecinos tienen el inmueble en un estado de deterioro. Bueno, Jaime es un amigo mío y tenemos que llevar ese proceso de la mejor manera para así tener resultados favorables. A ver, a simple vista, yo creo que lo más fácil es pensar que es una demanda por no pago de los cánones de arrendamiento. Pero también no podemos perder de vista que también el señor Jaime requiere una restitución de inmueble. De igual manera es importante tener en cuenta el estado del inmueble. Bueno, empecemos por el principio. Estaba hablando con el señor Jaime y tiene unas preguntas, las tengo acá escritas. La primera es si es posible otorgar el poder desde Cali y así evitar tener que trasladarse a la ciudad de Bogotá sabiendo que la demanda se va a presentar de manera virtual. Por supuesto que sí, el señor Jaime solamente tiene que ir a una notaría, la notaría más cercana que tenga, y realizar el poder en esa notaría. Y también tenemos que recordarle que debe llevar su cédula de ciudadanía. ¿Cuál es la otra pregunta? La segunda pregunta es en cuál sitio o cuáles sitios se considerarían los mejores para presentar la demanda declarativa, ya que él quiere que la presentemos en Cali. De conformidad con el artículo 28 del Código General del Proceso, al tratarse de un negocio jurídico, debemos dar cumplimiento al numeral 3, al decir que se debe presentar la demanda en el lugar de cumplimiento de la obligación contractual, es decir, en Bogotá. Ahora bien, como sabemos, según tenemos entendido, la señora Patricia tiene un sueldo de 5.500.000. Considero que es de manera primordial embargarle el sueldo como medida cautelar. Me parece que tenemos que organizar una estrategia bastante completa para llevar a cabo el litigio. De hecho, yo tuve un caso muy parecido hace unos meses. Lo primero que debemos hacer es aplicar el artículo 384 del Código General del Proceso, el cual habla sobre la restitución del inmueble arrendado y definiremos qué medidas cautelares podemos aplicar. Hablemos inicialmente de los requisitos que tiene el arrendatario para que le restituya el inmueble. Según los requisitos, el primero es que la demanda deberá acompañarse de prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario o la confesión de esta hecha en el interrogatorio de parte extraprocesal o prueba testimonial, siquiera sumaria. Perfecto, yo creo que lo primero que necesitamos es que el señor Jaime nos envíe, por favor, una copia del contrato para así ponernos en conocimiento del caso. Vale, yo voy a tomar nota de los documentos que nos tiene que enviar. Para el caso de la señora Patricia, se debe tener en cuenta los efectos de notificación, incluso la del auto admisorio de la demanda, puesto que se considera como dirección de los arrendatarios la del inmueble arrendado, salvo que las partes hayan pactado otra cosa. Revisando aquí, es importante que recordemos que si el demandado no se opone, en el término del traslado de la demanda, el juez proferirá sentencia ordenando la restitución. Perfecto. Un aspecto importante de este artículo es que cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda y se tramitará como una excepción. Eso es lo que debemos tener presente. Pero este no es el caso, todo lo contrario, necesitamos demostrar que los hijos de la señora Patricia tienen el inmueble en un estado de abandono y de descuido. Si la demanda se fundamenta en la falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que se ha consignado a órdenes del juzgado el valor total, que de acuerdo con la prueba llegada con la demanda tienen los cánones y los demás conceptos adecuados o en defecto de lo anterior cuando se presenten los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondiente a los 3 últimos periodos o si fuera el caso, los correspondientes a las consignaciones efectuadas de acuerdo a la ley.
Bueno, tenemos que hacer las cuentas del valor aproximado respecto a las cuotas de administración por parte de la señora Patricia. Si ella no paga desde enero del año en curso, a hoy octubre estamos hablando de 10 meses que no se ha pagado la cuota de administración. Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere, dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador o de la consignación efectuada en proceso ejecutivo. Claro, pero es muy importante que la señora Patricia se ponga al día o pues tendrá graves problemas en ese caso. En el caso de los cánones depositados en la cuenta pues, de depósitos judiciales, se retendrán hasta la terminación del proceso judicial si el demandado alega no deberlos. En caso contrario, se entrega inmediatamente al demandante. Si prospera la excepción de pago propuesto por el demandado, en la sentencia se ordenará devolver a este los cánones retenidos. Si no prospera, se ordenará su entrega al demandante. Los depósitos de cánones causados durante el proceso se entregarán al demandante a medida que se presenten los títulos, a menos que el demandado le haya desconocido el carácter de arrendador en la contestación de la demanda, caso en el cual se retendrán hasta que en la sentencia se disponga lo procedente. En cualquier caso, creo que nuestro caso prosperará y el señor Jaime no va a tener su dinero de vuelta y todos los perjuicios que se le hayan causado. Entonces, Según el artículo 384 que mencioné anteriormente, cuando el arrendatario alegue como excepción que la restitución no se ha producido por la renuncia del arrendador a recibir, si el juez le haya aprobado, lo ordenará al arrendador que reciba el bien arrendado y lo condenará con las costas. Según veo, este no es nuestro caso, ya que el señor Jaime aparentemente requiere con urgencia su inmueble. Bueno, creo que también es importante hablar de la compensación de créditos. Si en la sentencia se reconoce al demandado el derecho al valor de las mejoras, reparaciones, tal crédito se compensará con lo que adeude al demandante por razón de cánones o de cualquier otra condena en el que se haya impuesto en el proceso. perfecto. A mí me parece pertinente hablar de embargos y secuestros. En todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, el demandante podrá pedir desde la presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso la práctica de embargos y secuestros sobre bienes del demandado, con el fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados o que se lleguen a adeudar, de cualquier otra prestación económica derivada del contrato o del reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiese lugar. Entonces, sí, no podemos olvidar también las costas del proceso y creo que me parece pertinente que tengamos esto en consideración. Claro, definitivamente solicitaremos como medida cautelar el embargo del sueldo de la señora Patricia. Bueno, en lo que tiene que ver con las medidas cautelares, se debe tener en cuenta que si el demandante no promueve la ejecución en el mismo expediente dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoría de la sentencia para obtener el pago de los cánones adecuados, las costas, perjuicios o cualquier otra suma derivada del contrato o de la sentencia, si en este caso no se condena en costas, en el término se contará desde la ejecutoría del auto que lo apruebe, y si hubiere apelada, desde la notificación del auto. Bueno, algo importante es la restitución provisional. Recordemos que el inmueble del señor Jaime está en estado de deterioro y de descuido. ¿A qué nos referimos con restitución provisional? Si durante la práctica de la diligencia se llegara a establecer que el bien se encuentra desocupado o abandonado o en estado de grave deterioro, que es el que nos funcionaría en este caso, a solicitud del demandante se podrá ordenar en la misma diligencia por parte del juez la restitución provisional del bien, el cual se le entregará físicamente al demandado, quien se abstendrá en el momento de arrendarlo hasta tanto no se encuentre en firme la sentencia que ordene la restitución del bien. Durante la vigencia de la restitución provisional, se suspenderán los derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento a cargo de las dos partes. Listo. Entonces solicitemos la restitución del inmueble. eh,
creo que es importante que citemos y que llevemos a la discusión el tema de los testimonios contra los hijos de la señora Patricia y el estado en el que tienen el bien. Claro, entonces sería de única instancia, ya que cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso debe tramitarse en única instancia. Este no es nuestro caso, ya que fuera de una mora en el pago del canon de arrendamiento, requerimos la restitución del inmueble. Perfecto. Abogados, a mí me parece que es importante que revisemos el artículo 590 del Código General del Proceso sobre medidas cautelares en procesos declarativos. Claro, en el que dice que los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud: decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares. En primer lugar, encontramos desde la presentación de la demanda a petición del demandante. El juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares, como son la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre el dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o un subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este juez ordenará el secuestro de los bienes objetos del proceso. También la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. Considero que el embargo del sueldo es suficiente. ¿Ustedes qué creen? Yo estoy de acuerdo, me parece que es una medida suficiente para confrontar el problema. Concuerdo con lo mismo. Asimismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de un buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, y si lo estime procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente a la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su oración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la notificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. Bueno, yo la verdad no veo problema con eso. Considero que el juez se dará cuenta que tenemos aquí a un ciudadano que arrendó su inmueble, del cual la arrendataria no quiere pagarle desde el mes de enero. Estamos hablando de 10 meses, fuera de eso que tienen el inmueble en estado de abandono y de descuido. Acá es importante no perder de vista que en todo proceso las medidas cautelares las podemos solicitar directamente ante un juez. No tenemos que agotar instancias como por ejemplo la conciliación prejudicial. Entonces podemos proceder con el embargo directamente con el juez. Claro, abogado, eso es correcto. Pero ahora, ¿qué factor vamos a tomar para nuestro litigio? ¿El objetivo o el subjetivo? Teniendo en cuenta el factor objetivo de la competencia, se logra determinar que se está frente a un proceso civil de mínima cuantía, ya que se retuvo el pago de los cánones de arrendamiento por un valor de 1.650.000 moneda legal colombiana en el periodo que se sitúa entre el mes de enero y octubre del año presente, dando un total de 16.500.000 por concepto de no pago del canon. Bueno, centrando que estamos en un proceso de mínima cuantía, tal como lo señala el artículo 25 del Código General del Proceso, al decir que son procesos de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no exceden el equivalente a 40 salarios mínimos legales vigentes, considero que es competente el juez civil municipal. Perfecto. Y también tenemos que tener en cuenta que el factor objetivo de competencia en este caso no aplica debido a que no tenemos personas con un fuero especial o que sean ciudadanos de otros países o tampoco tenemos ninguna persona que sea un diplomático acreditado, así que podemos proceder normalmente. En caso del factor territorial, basándonos en el artículo 28 del Código General del Proceso, se debe dar cumplimiento al numeral 3, el cual indica que en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones.
La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita, ya que el contrato de arrendamiento se realizó en un inmueble en Bogotá. Por el motivo se debe presentar la demanda en el lugar en el cual se encuentra objeto del contrato jurídico. Bueno, ya para finalizar, al señor Jaime le vamos a explicar que vemos de manera beneficiosa el proceso, vemos que vamos a obtener resultados favorables y las pretensiones que vamos a pedir van a ser 4. La primera es que vamos a pedir la restitución del inmueble que está ubicado en la ciudad de Bogotá y por el no pago de los cánones de arrendamiento. La segunda es que se va a solicitar la cancelación de los cánones de arrendamiento que adeuda la señora Patricia desde el mes de enero. También se van a solicitar un pago por indemnización de daños ocasionados al inmueble y el pago de intereses moratorio por el no pago del canon, ya que se produjo un lucro cesante, teniendo en cuenta que la ganancia o provecho que se deja de reportar a consecuencia de no haber cumplido la obligación. Se solicita un pago total de 16.995.000 pesos. En estas cifras se incluyen los valores de los cánones de arrendamiento, sumando una tasa de interés mensual del 3%. Que estas cifras nos las da la tasa de interés anual del Banco de la República. Entonces, esas son las pretensiones. ¿Alguna duda, señor Jaime? No, señor, todo correcto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, creo que eso ha sido todo, abogados. Muchas gracias, señor Jaime. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y nos Realmente, estaremos colegas. viendo. Chao, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Ay, colega.